Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con nuestro estudio bíblico de todos los días. Estamos estudiando sobre el libro de Samuel. El primer libro de Samuel específicamente son 2 tomos, recordamos. El primer libro y el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 10. Hablábamos nosotros directamente de la unción del rey Saúl. Aquí también nosotros en nuestro estudio encontrábamos y decíamos que en realidad es la palabra príncipe, ¿verdad?, que se utiliza, pero para dar a entender el autor sagrado que este rey, el Melech de Israel, el verdadero es siempre Dios. Dios es el rey de Israel. Pero en este sentido hay también una función específica que cada uno de nosotros tenemos en nuestra comunidad. En este caso, Sha'al, el que es prestado al pueblo, Dios o Moía lleva a Saúl, en este caso en castellano, para ponerse al frente, tendo taishanao, pero jaeos en duana siempre va peñan de yara lo hipotaja, va para ishupe, porque jaeco anae, se va a poner al frente, va a manejar el timón entonces de la comunidad, lo tiene que llevar alguien. Esta forma, ¿verdad?, de presentar el autor sagrado nos dice muy bien que continúa como principio elemental y fundamental de la vida de la comunidad siempre el rey. El rey verdadero es Dios. Leemos este capítulo 10 del 1 al 8. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, en territorio de Benjamín, en Selsaj. Ellos te dirán: han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes diciendo: ¿qué puedo hacer por mi hijo? Hasta ahí llegamos el versículo 2 que nosotros hemos presentado en estos días de nuestro estudio bíblico. Ahora queremos decir, hallarás a 2 hombres, decíamos, esta es la señal, el signo, pero ir hacia, para poder entender, conocer. Ahora vamos a separarnos, interesante también. Dios que nos pone en la libertad absoluta para que nosotros podamos actuar. Ñandeyaraco, Ñandereyajena UPB. No es que en todo momento nosotros vamos a tener que estar ahí como dependiente, lleva Pemitala Yavaisha llevando a Jaibe y Sipo, base.
Hay muchos que incluso en el matrimonio, lo que sea, nunca ando po hoy, lleva, mía hoy po ona, la do po oya, entonces hoy po ona. Bueno, entonces esto quiere decir para nosotros que para llevar adelante una comunidad, para poder gestar algo nuevo, necesitamos, ¿verdad? Nosotros aquí hacer todo un camino, ¿verdad? Un camino que nos tiene que ayudar a nosotros a pensar, a reflexionar, y ahora nosotros tenemos que ofrecer la novedad de vida. Entonces, es el príncipe, siempre será el rey, será Dios, pero de cierta manera, arepoona, arejona. Y aquí en la comunidad te va a encontrar la comunidad que te recibe. Es la comunidad entonces la que está contenta. Upebere yuta a 2 hombres. Eso significa la misma comunidad que te recibe. Hay una confianza total en el Señor porque hice trejo con Angandere Yapota, por una parte. Por otra parte, hay una confianza total también en la comunidad porque es ella la que te está recibiendo. De bueno, bienvenido. Y ahora te ofrecemos todo lo lindo, ahora entonces te ofrecemos para que puedas hacer con nosotros también este camino, porque es la comunidad la que va a hacer el camino. Ni que nada de estilo dictatorial. Aquí es el fulano, el oyapopata, el hijaisha, el oipotajaisha, no. El tendotá es aquel que anima. Hoy en día por eso luego le llamamos animador. Somos animadores, el ánima, el alma. Es como en nuestra propia vida también, el alma que nos anima, o nuestro espíritu, lo que nos anima y mueve entonces después a todo el cuerpo que es la comunidad. Bueno, y así entonces entendemos este envío que le está haciendo aquí Samuel a Saúl. Hoy mismo cuando te hayas alejado de mí, ya dijimos, el alejarse, luego encontrarás a 2 hombres, la comunidad, cerca de la tumba de Raquel. Aquí aparece entonces la tumba de Raquel, el sepulcro de Raquel. Samuel dio a Saúl palabra profética específica, mediante la cual Saúl podría tener confianza en su unción. Realmente era de Dios esta unción, él recibe esto. Si no hubiera hombres junto al sepulcro de Raquel, o si solo hubiera un hombre y no 2, entonces Saúl habría pensado, hubiese puesto, ¿verdad?, en duda incluso que lo que le dijo Samuel en realidad era una mentira, que él no había hablado por Dios en todo caso. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El viernes 10 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la 6ª reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas promovido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, reunidos para reflexionar sobre el tema el liderazgo de los pueblos indígenas en las cuestiones del clima, soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad. Necesitamos con urgencia acciones mancomunadas, fruto de una leal y constante colaboración, porque el desafío ambiental que estamos viviendo y sus raíces humanas tienen un impacto en cada uno de nosotros, un impacto no solo físico, psicológico y cultural.
Por ello pido a los gobiernos que reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo con sus culturas, lenguas, tradiciones, espiritualidades, y que se respete su dignidad y con los derechos de la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad. A ellos el pontífice les dijo que este foro es una oportunidad para resaltar su sabiduría, para encontrar soluciones globales a los inmensos desafíos que el cambio climático plantea a diario a la humanidad. Y al recibir el sábado en el Vaticano a los atletas y dirigentes de la Federación Italiana de Pentatlón Moderno, Francisco remarca la función educativa del deporte y la importancia de la versatilidad. En la vida, dijo, estamos llamados a actuar de esta manera, poniendo en acción diferentes dimensiones de nosotros mismos. A ellos el Papa les dijo que era la primera vez que conoce a representantes de este deporte que incluye esgrima, natación, equitación, tiro y atletismo. El Papa les constató que se trata de una disciplina muy antigua en la que el atleta tiene que dar lo mejor de sí mismo en 5 deportes muy diversos entre ellos, que requieren habilidades y ejercicios diferentes. Como consecuencia, emerge la fisonomía de un atleta polifacético, versátil, que desarrolla varios aspectos del cuerpo y de la mente. Y esta característica polifacética del pentatlón es la que multiplica la función educativa del deporte, en donde, según el pontífice, radica el valor educativo. Porque en la vida estamos llamados a actuar de esta manera, les dijo el Papa, poniendo en acción diferentes dimensiones de nosotros mismos, dependiendo de los contextos, las relaciones, los momentos. Además, les aseguró que la excelencia está bien, pero que la calidad de vida no depende de eso, sino de una buena media en las diversas situaciones, de una armonía en las diversas dimensiones. Y es aquí donde les dijo el Papa que emerge el valor del poliedro, de una personalidad polifacética que presupone una fuerte unidad, un centro sólido, una gran coherencia y al mismo tiempo la capacidad de cambiar, de adaptarse, de tener tantas facetas, de moverse. Una estabilidad en la versatilidad. Y esto, añadió el Papa, es un valor que marca un poco la madurez de las personas. Una estabilidad nella versatilità, sa moversi stabilmente. Y el domingo el Papa oró y manifestó su cariño por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión y acusado de traición a la patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno local a Estados Unidos. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. E chiedo a voi la vostra preghiera. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. Preghiamo insieme la Madonna. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Con estas contundentes palabras, el Papa expresó, luego de rezar el Ángelus este domingo, la congoja de su corazón por el reciente episodio de persecución religiosa en Nicaragua. Recordamos que el prelado permanecía en arresto desde agosto del 2022 y se negó a ser desterrado de su país. Fue sentenciado por las autoridades nicaragüenses por supuesta conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades. Monseñor Álvarez estaba detenido por las autoridades desde el pasado 19 de agosto del año pasado en arresto domiciliario y desde el 9 de febrero de este año en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos. Álvarez pidió reunirse junto a los demás obispos antes de viajar y después se negó a subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de su libertad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos, como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy. Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre queda en mi corazón ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única e irrepetible. No hay 2 personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas. Cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios,
de las enseñanzas que la Iglesia nos da a través de la teología del cuerpo, y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Seguimos con estas señales, dos señales. Primero encontrarás a estos dos hombres en la comunidad cerca de la tumba, las raíces, Upeu Indere, Moñepunuana. Esta es la forma como le está dictando y le está diciendo lo que Samuel tiene que hacer como, también incluso le llama como príncipe, ¿verdad? Para darle a entender que el verdadero rey siempre será Dios. Quiere decir que todas nuestras funciones aquí sobre la tierra, en nuestro relacionamiento de comunidad, siempre hay un verdadero tendotá. Ana bebena, ña mañana, eva teoto. Ese es el verdadero tendotá. Bueno, todo bien hasta ahí. Vamos a seguir un poquitito más, porque en estos versículos 5 y 7 Samuel le habla ahora a Saúl de una tercera señal. Esta es la tercera señal que nosotros vamos a ver en los versículos 5, 6 y 7 para confirmar lo que Dios verdaderamente le estaba diciendo. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Bueno, hasta ahí. Estos 3 versículos son maravillosos y es el tercer signo, ¿verdad? Dios que le está hablando con esta tercera forma, la simbología, ¿verdad? Incluso va a entrar en trance, en derecha y chata, pues vende jotas en diescueras, ariqueta. ¿Viste cómo ya de por sí nosotros podemos ir mirando y entendiendo qué quiere decir entrar en trance? El pueblo que está en trance, estos profetas, estos hombres que están en trance, que se están juzgando, que están procurando interpretar, que entran, el que ibireves y navean. Entrar en trance, esa es una palabra muy interesante que nos da a entender a nosotros que es jugarse totalmente, jugar la vida, estar en comunión total. Mira lo que le dice Dios, ¿verdad? Por medio de Samuel. Entrar en el apitu, entrar en la esencia, entrar en lo esencial de ese pueblo, de esa gente. Por eso yo les decía al comienzo, ¿verdad?, de nuestra presentación de estos hermosos 2 libros, 1 y 2 de Samuel, que se nos presentan aquí realidades maravillosas para regir tu familia, regir tu iglesia, regir tu capilla, regir tu intendencia, regir tu nación, regir tu país, ¿entienden? Aquí estamos encontrando la hoja de ruta verdaderamente de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Vaya bañando y yapona. Tercero y nada, tercer elemento que se nos presenta, tercer signo, entrar en trance. Y entonces ya pensaba de una forma negativa. No confundir ese entrar en trance de los Baales. Bueno, eso también entra en trance,
por lo menos tienen ese deseo de entrar en trance, conocer, saber. Eso nosotros vemos mucho, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Hoy quedan ahí en trance. Pero aquí se refiere realmente a un entrar en trance, en comunión con el pueblo. Camiseta, penderu oye cuana lleva. Esto es muy, muy interesante. Entonces, primero vamos a mirar. Aparece aquí una compañía. Primero luego aparece una compañía. Aparentemente estaban buscando a Yahvé, ¿verdad? Aparentemente esta gente está buscando a Yahvé, está buscando a Dios. Eso es lo que nos quiere decir también a nosotros. Buscando así, pero ellos le están adorando a Dios de una manera, hasta podríamos decir, de una manera equivocada, pero hay un deseo. Van a los lugares altos. Y además, Ana y que Samuel se va a ese lugar alto. Incluso le llevó a Saúl y a su compañero. A ese lugar alto. Y ellos profetizando, no están diciendo necesariamente que ellos están prediciendo un futuro simplemente del pensamiento humano. No está diciendo tampoco eso, ¿verdad? Estar en trance, sino que todos ellos hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Para nosotros esto es lo importante. En esta interpretación de entrar en trance, para nosotros en todo caso, utilizando esta terminología, es Yaikwayeva, Yaikebeñanepipe, Yaikebeñanepetuve, Yaikwaba y llamaba ñande, ñañandú, ñande pirewe, ñañandú, eva beñande, yaramo be useñande, inamba, eva la iseañande. Y aquí entonces es lindo, ¿verdad?, de entrar en trance. Esto sería lo antónimo, es decir, lo contrario. Lo contrario de entrar en trance sería justamente ser un hombre muy superficial. De que llegar al caracuis, entonces entrar en trance. Y miren entonces, díganme si no es cierto que un presidente de la República tendría que entrar, entre comillas, en trance. En trance tendría que entrar, pero porque hoy cuando va el pueblo de Cote, va la llegó te en la coña de Netame. Entrar en trance para tomar las decisiones a favor del pueblo. No entrar en trance para tomar decisiones a favor de mi bolsillo o a favor de mi grupito, ¿verdad? Cómo sobrefacturar, cómo ganar o cómo aprovecharme de la gente, lastimosamente. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor.
Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos invita, como siempre, a escuchar sus mandatos, su palabra y hacer este camino, sobre todo, que el Señor nos enseña a través de su palabra. Leemos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11, versículos 1 al 7. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de la muerte. Por la fe fue arrebatado Enoc sin pasar por la muerte. No lo encontraban porque Dios lo había arrebatado. Y así continúa, por la fe, por la fe. La fe significa adhesión total a Dios, adhesión total al Señor. Y aquí están las consecuencias. Todos estos ejemplos que vamos nosotros escuchando desde la palabra de Dios es un aliciente, es un modelo para nosotros. Cuál año de mopunana, cuál año de moana, apelado me ana de entusiasmo ya es hanguay ya veían de ñande a llevar año de pollaino peñan de yarare, porque fe significa adhesión total, ¿verdad? A Dios.
adhesión porque nosotros nos conocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Peñan de Yara indica tu ñandemba de bella ya puede llevar a operar el año y coteme. Peñan de Yara ñandere sape. A pecha mante ñandeica tuta la yei qua. Upecha manteica tuta ñande yahesha lleva peñandera pe moto pañande yata. Y eso es lo que sucede aquí con estos grandes personajes. Cada característica de los personajes que hoy la palabra del Señor, esta carta a los hebreos nos dice, por su fe son recordados los antiguos, por su fe son recordados los antiguos. Miñan de upicuera lleva, porque a espera o ya se adhirieron totalmente al Señor. Caminaron de acuerdo a los preceptos del Señor. Es una invitación a una adhesión total. Nosotros somos los que estamos viviendo hoy. Y el día de mañana que puedan decir también de nosotros por su fe. Nosotros recordamos a nuestros antepasados. Cuando nosotros quedemos en el recuerdo y demostremos que nos hemos adherido totalmente al Señor. Y por eso dejamos una nación que valga la pena, una familia que nos recuerda y que nos ama, y sobre todo una sociedad que vive y que crece de acuerdo a estos principios de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 10. Aquí tenemos la unción de Saúl y ahora estamos viendo, le está diciendo, tú irás, dice, subirás al lugar donde se encuentra Dios. Estos son los signos, las señales. Y incluso estos que están trayendo signos y señales para vos, también te quieren enseñar. Recordemos que el rey también tiene que aprender. Nosotros hablamos luego de asesores, ¿verdad? Algo de política, ¿verdad? Actualmente, asesor de esto, asesor de aquello. En la asesor, acá ella es quiere decir que me andas ahí asesor, hay asesores. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar muy atentos. Ni la asesor de Yujucuaino. Entonces, quiere decir que menos vas a saber llevar adelante al pueblo. Entonces, el asesor es para escuchar, para organizar, para saber, pero Oyapón. Aquí nosotros ya estuvimos hablando, ¿verdad?, en los otros cursos bíblicos anteriores, desde este libro, toda la cuestión del prebendarismo, por ejemplo, dijimos. Prebendario. Ame endere me hanwase hase ame inonde guaineme inoche pues ya me macuinde a prometer macuinde el ande trabajo etcétera etcétera ame etande maraña manda y así sucesivamente. No, eso, queridos hermanos, discúlpenme, pero peandas ahí la tendota, peandas ahí la rey, peandas organizamos ahí va al revés, ese va a desorganizar todo, porque fíjense que actualmente lo que nosotros vemos es, por ejemplo, uno viene, ¿verdad?, organizado, ya popea así, porque pega las amigos durante ñandeña manda allá. Entonces ñandeña yo y capona. Pero una otro, y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Así que no se puede manejar, porque aquí pues es como venir y decir la famosa casita robada, ¿verdad? La casita robada. Y entonces que veas esta ya jugada con de mitad, pero algunos ya se o aprende por tirar de juego, vean ya. Ahí vas a ver, no entendés que ese era un juego nomás. Y lo hizo realidad. Casita robada, país robado, ministerios robados, plata robada, etcétera,
etc. Entonces, hoy hay otro juego, polibandi. Estar jugando ahí la polibandi. Pero algunos se volvieron los dos, ¿verdad? Porque el año de policía, fuera ahí que esto y aquello, ahí todo el mundo lleva, es a bandi, hago bandido, a pesa. Entonces se dan cuenta, algunos parece que esos juegos hemos aprendido demasiado bien. Y como tanto lo hemos aprendido, lo hemos perfeccionado y lo seguimos perfeccionando. Apenas por ahí. Entonces aquí el Tendotá, como el libro de Samuel, la palabra de Dios nos está diciendo aquí, primero luego te ungió en la cabeza. La inteligencia, poner en práctica, ¿verdad? Discernimiento. Y estábamos hablando, y aquí te está diciendo directamente que estos son, decíamos, como los asesores. Coángolan de asesorataina, coángolan de chacatandeina. Y miren que te pone el número de 3, ¿verdad? 3, ¿por qué? Y 3 porque ya dijimos es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros queremos. Dentro de la comunidad de Yajecana, Peipona, tenemos que buscar la perfección. Si nosotros no somos capaces, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra de Dios de buscar, de encontrar esa perfección, evidentemente que después no vamos a poder hacer nada. Absolutamente del pozo. Bueno, entonces vamos a subrayar de nuevo algunas cositas que ya fuimos diciendo. Primero, la encina del Tabor. En el Tabor, la encina, el lugar del encuentro. Upeaña de Momandú, llegué ahí, ¿se acuerdan? Allí en ese lugar estaba, dice, también estaba enredado un cabrito. Estamos hablando de Abraham, capítulo 22 del Génesis. ¿Viste? El holocausto dijimos que es lo esencial y lo fundamental. 3 hombres, 3 cabritos, 3 tortas de pan, ¿viste? El número de la perfección, el número entonces de quienes tienen que asesorar, ayudar. Quiere decir que es la misma comunidad. No es ahora para tomar literalmente, ¿verdad? Y entonces comenzar a buscar simplemente cómo está escrito aquí, porque como si fuese una cosa mágica en la medida en que hacemos así como dice aquí. No, estos son números equivalentes a una simbología que nos tiene que hacer pensar nuestro compromiso, en ese compromiso que tenemos que asumir para llevar adelante una sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como el molino en donde vivían y trabajaba su papá tuvo que cerrar debido a una larguísima sequía, la familia se trasladó a un viejo calabozo de la cárcel que estaba clausurada. Y en un espacio menor a 4 metros cuadrados, Bernadette Soubirous tuvo que acomodarse con sus padres y sus 4 hermanos. De ahí que no resulta extraño que por su desnutrición, a más de superar un ataque de cólera, contrajera asma crónica, luego tuberculosis. No obstante sus dolencias y limitaciones, buscó al párroco Abbé Ardé de la población de Bartré, cercana a Lourdes, para la catequesis de la primera comunión. Pero ante el hecho de que, a pesar de su probada devoción, no entendía las enseñanzas, pues no sabía leer ni escribir, el sacerdote, paciente y emocionado, exclamó alguna vez frente a sus amigos que cuando la Virgen quiere aparecerse en la tierra, escoge para hacerlo a niños como Bernadette Soubirous. Y en 1858 esta profecía se cumplió. El 11 de febrero de ese año, mientras buscaba leña junto al río Gavé, a la entrada de una pequeña gruta, se le apareció sobre un rosal una hermosa joven de túnica blanca y cinturón azul con la que entonó el rosario. Y luego la hermosa mujer la invitó a repetirlo con ella en los días siguientes y a la misma hora. En una de las 18 apariciones,
le ordenó escarbar en el fondo de la gruta y en principio salió solamente fango. Y luego surgió una cristalina y milagrosa fuente de agua que aún hoy sigue curando enfermos. En otra oportunidad, el 25 de marzo, la hermosa mujer le reveló que ella era la Inmaculada Concepción. Al poco tiempo de haber culminado el ciclo de apariciones, el obispo de Nevers puso a Bernadette o Bernardita al cuidado de las Hermanas de la Caridad. Pero aunque ella quería profesar sus votos religiosos, por su frágil salud y la falta de preparación no fue admitida en principio y en su defecto le asignaron durísimas tareas que ella cumplía con mucho amor, con devoción, con humildad, en silencio y en permanente oración. Apenas en 1867, a los 23 años, fue por fin aceptada con el nombre de Sor María Bernarda y a pesar de sus enfermedades, seguía cumpliendo con sus pesadas obligaciones con mucho amor y alegría. Hasta que su cuerpo la venció el 16 de abril de 1879, cuando expiró a sus 35 años mientras rezaba el rosario. Al canonizarla, el Papa Pío XI en 1933 dijo que aunque siempre se ha asociado a Santa Bernardita con la Virgen de Lourdes, su santidad es personal y radica en que siempre pidió por los demás, nunca por ella. De hecho, la Virgen nunca la curó a ella, demostrando así una generosidad inmensa, un amor ilimitado por el prójimo y una confianza absoluta en la Virgen. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú no oscila su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
José, como tú, San José. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre estos capítulos del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 10 y estábamos nosotros hablando un poco de los versículos 3 y 4. Ellos te saludarán y te darán 2 panes y tú lo aceptarás. Tú lo aceptarás, decíamos nosotros, que Saúl tiene que estar abierto y dispuesto también a recibir al pueblo, a la gente. Upea begoñandeña bojera llevaré yeje alande pueblore, yeje alande gentere, cuágena, más balaoña pene non debe. Acuerouda, outoñe cuá ende, Natán, regalo, te darán, gratuidad, pero al mismo tiempo tiene que ser el esfuerzo, ¿verdad? Por eso esos 2 panes, es la comunidad. 2 panes, número 2, comunidad. Ellos son los que vienen y se ofrecen, y tú lo aceptarás. Versículo 5, ¿verdad? 5 al 7, nos dice lo siguiente. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Qué lindo, aquí entonces encontramos en este versículo, que viene a continuación, versículo 5. Veas, acuérdanos en Ireo, Meetandé, es la comunidad que se te pone a disposición. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas. En el grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces los miembros que nosotros aquí encontramos es una compañía de profetas, profetés, nabí, nebiín, ¿verdad? ¿Quiénes son estos personajes? La ñaña preguntaba, ñaña Mongueta lleva, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son los que miran. Hay otra forma también de decir roé quiere decir mirar, roé, pero no es solamente un mirar superficial, lleva,
sino que el roé en hebreo quiere decir el que mira profundamente, profundamente, llega a lo más profundo, ¿verdad?, del hombre. Y es una compañía de profetas. Son los profetas, ¿verdad?, los que llegan al corazón del hombre. Ellos aparentemente estaban buscando a Yahvé, estos profetas, y adoraban en el lugar de adoración, que es el lugar alto. Josías es el que después, más adelante, ¿verdad?, todos estos lugares altos, pero cuando aquí aparecerá ya la cuestión del templo. Bueno, ese es otro problemita que vamos a ver. Pero aquí al comienzo los lugares altos, quiere decir la gratuidad, la generosidad, la predisposición, el encontrarse enseguida. Ahí los lugares altos están subrayando principalmente la importancia de Yahvé en la vida del pueblo, la importancia de Dios en la vida nuestra, la importancia de Dios en nuestro caminar. Upeangojina entonces la ñaña monguetanos allá echaro, ¿verdad?, sobre la vida del profeta. Si estamos viendo sobre la vida nuestra, ¿verdad? Upepeñan de Yaesha, upepeñan de Yekeponajina, Yeikuajan, upepeñan de Yaraje y señan de. Bueno, aquí ellos aparentemente estaban buscando, ¿verdad?, a Yahvé, ese lugar de adoración, o Yupihigüey, o Yepopetehigüey, o Purahegüey. Incluso en estos lugares altos, después Josías va a tener que eliminar muchos de estos profetas con las influencias cananeas que hacen escisiones en el cuerpo, el entrar en éxtasis, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, como ya dije, serán estudiados más adelante. Bueno, queridos amigos, esto es lo que hoy el libro de Samuel nos ofrece. Vamos a seguir reflexionando estos versículos que son muy importantes, el hecho de que aparecen los Nebi'im, los profetas que anuncian y por otra parte también denuncian, siempre el profeta. Roé, el que mira profundamente y sabe, no es un mirar superficial, sino que hoy buscando las causas, buscando lo esencial y sobre todo proyectando y diciendo de acuerdo a la realidad que puede suceder en el futuro, de acuerdo a cómo nosotros estamos viviendo el presente. Queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.